Voy a hablar sobre la reproducción. ¿Pero qué es la reproducción? La reproducción es un proceso biológico mediante el cual se crean nuevos individuos. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual solamente se necesita un solo individuo para llevarse a cabo. Y puede ser ya sea por fragmentación, por fisión binaria, por gemación, entre otros. Al haber un solo individuo, no va a haber una mezcla del material genético. Por lo tanto, el nuevo individuo será igual a su progenitor. Caso contrario ocurre en la reproducción sexual, en la que sí se necesitan dos individuos para llevarse a cabo y participan las células sexuales o gametas, tanto las masculinas, que son los espermatozoides, y las femeninas, que son el óvulo. Estas gametas se unen y mezclan su material genético. Por lo tanto, el nuevo individuo será parecido a sus progenitores, pero no exactamente iguales. La producción de las gametas y la fecundación se llevan a cabo dentro de los órganos que forman parte del sistema reproductor humano. Tenemos el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. ¿Cuáles son los órganos que forman el sistema reproductor masculino? Bueno, entre los más importantes tenemos el pene, que es el que permite el acto sexual. Tenemos los testículos, que son los que producen los espermatozoides. Las vesículas seminales, que nutren a los espermatozoides con el líquido seminal. Los conductos deferentes, que son los que transportan y almacenan el esperma. Después tenemos la próstata, que es la encargada de producir el líquido que forma parte del semen. Y por último tenemos la uretra, que es por donde es expulsado el semen. Por otra parte tenemos los órganos del sistema reproductor femenino, los cuales tenemos órganos internos y órganos externos. Los órganos externos básicamente se encargan de proteger a la vagina, mientras que después tenemos los órganos internos, como la vagina, que conecta la vulva con los demás órganos internos. Tenemos el útero, que es el que aloja al embrión durante su desarrollo. Los ovarios, que producen los óvulos. Las trompas de falopio, que guían al óvulo desde el ovario hasta el útero, y además ahí es donde se produce la fecundación. Después tenemos el cuello uterino, que es el que comunica a la vagina con el útero. Estos órganos del sistema reproductor humano están relacionados directamente con los caracteres primarios, los cuales se desarrollan durante el desarrollo del embrión y determinan el sexo del mismo. Por otra parte tenemos los caracteres secundarios, los cuales son signos de la madurez sexual, y estos surgen durante la pubertad. Algunos de estos caracteres secundarios son la aparición del vello, cambios en el cuerpo y inicio de la eyaculación en el caso de los hombres e inicio de la menstruación en el caso de las mujeres. Bueno, anteriormente mencioné las funciones que tienen los órganos de los sistemas reproductores. Entre ellos nombré las trompas de falopio, que es donde se produce la fecundación. O sea, el encuentro de del espermatozoide con el óvulo. Y lo fecunda. A partir de esta fecundación, el óvulo fecundado se implanta en el útero. Entonces, en base a esto, podemos decir que la fecundación es interna. La fecundación en los seres humanos es interna. Y a partir de eso, de que se implanta en el útero, comienza el desarrollo del embrión. Entonces, el desarrollo embrionario también es interno. A partir de esto, podemos decir que ya comienza el embarazo, el cual cuenta de 4 etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa de segmentación.
esta consiste en una serie de divisiones mitóticas de la célula huevo. Estas divisiones darán como resultado un embrión formado por muchas células llamadas blastómeros. La segunda etapa es la etapa de morfogénesis. Durante esta etapa se producirán cambios de forma del embrión y estos cambios originarán los futuros órganos y tejidos del mismo. Luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa de diferenciación. Durante esta etapa, cada blastómero adoptará la estructura y la función que tendrá en el estado adulto. Y por último, la etapa número 4 es la de crecimiento. Esta etapa recién comienza cuando las etapas anteriores culminan. Y consiste en un aumento del tamaño y del número de células del organismo, ya sea en todo el organismo o de alguna de sus partes. Durante el embarazo ocurren muchísimas cosas, desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento del bebé. Como bien sabemos, al momento de la fecundación el óvulo se encuentra rodeado por millones de espermatozoides tratando de fecundarlo, pero solamente uno de ellos lo consigue. Una vez que el óvulo ha sido fecundado, la cigota comienza a dividirse y al tercer día se encuentra en estado de mórula. Recién a partir del séptimo día, la cigota se implanta en el útero y como ya tiene una cavidad interna, recibe el nombre de blastocito. Luego a partir del primer mes de embarazo, el embrión ya ha aumentado unas 7000 veces su masa corporal y mide aproximadamente 5 milímetros. Además, el corazón ya empieza a latir, se desarrolla el sistema nervioso central, se desarrollan los ojos, aparecen grandes agrupamientos de células que darán origen a las futuras extremidades y además empiezan a formarse las gónadas sexuales, pero aún no se puede determinar el sexo del bebé. Cumplidas las 9 semanas, ya mide aproximadamente 3 centímetros, posee todos sus órganos internos, además se distinguen la nariz y la boca, crece en las manos y los pies y ha desarrollado el sentido del oído. Ya en la semana 12, el embrión pasa a ser considerado un feto, porque ya ha adquirido la forma característica de la especie humana. Además mide aproximadamente 8 centímetros y puede mover sus extremidades. En la semana 16 mide aproximadamente 16 centímetros y su cuerpo se cubre de un vello muy fino. En la semana 24, ya puede tener hipo, se chupa el dedo y además es muy delgado porque aún no acumula grasa en sus tejidos. A las 28 semanas ya pesa aproximadamente 1 kilo y sus pulmones ya están prácticamente desarrollados, por lo que si naciera en este momento, en esta etapa, podría respirar sin ningún inconveniente. Pero ya a partir de entre la semana 32 y la semana 40, ya el bebé se prepara para nacer, generalmente con la cabeza hacia abajo y ya ocupa todo el útero. Y cuando está despierto puede distinguir la luz. Ya en este momento ya como que ya básicamente está prácticamente listo para nacer. El embrión cuenta con anexos embrionarios que participan en su nutrición y también lo protegen. Tenemos el corión, que es la envoltura más externa y esta está en contacto con la mucosa del útero. Después tenemos amnios, que es una membrana que rodea directamente al embrión y esta contiene líquido amniótico. ¿Qué es lo que hace el líquido amniótico? El líquido amniótico protege al bebé de posibles golpes y a su vez le permite desplazarse libremente dentro del útero. Y por último tenemos la placenta, la cual es un órgano muy importante, ya que a través de esta el bebé recibe oxígeno y nutrientes de la sangre de la madre a través del cordón umbilical.
Bueno, y también a través del cordón umbilical, a su vez, libera sustancias de desechos y libera dióxido de carbono. Cabe destacar que la sangre del bebé y de la madre nunca se mezclan.